Bienvenidos un día más a Economía en Pijama. ¿Cómo estamos, Guillem? Pues muy bien, aquí recién levantados, pero con ganas de traer nuevas noticias a nuestros oyentes. Bueno, Guillem, te veo un poco más moreno que de costumbre. ¿Dónde has ido últimamente? Qué mentiroso, si sigo siendo blanco, tío. Nada, estuve en Tenerife y la verdad que Muy súper bien. bien. Hizo buen tiempo y lo único que conseguí fue los últimos 2 días quemarme, pero el moreno no se adhiere a mi piel, Bueno, tío, no lo consigo aún. es complicado. Es un poco parecido, ¿no? A los estímulos de la Fed que no acaban de, De surgir de efecto. absorber en el mercado, ¿no? Pues lo mismo con el moreno. A mí también me pasa, es broma. A mí yo me pongo moreno, me toca un poco el sol y yo me pongo moreno. O sea Qué asco me das, qué asco me das. tengo esa suerte. Bueno, Guillem, ¿hoy de qué hablaremos? Porque yo tengo ganas ya de empezar a explicar cosas. Hoy No sé de qué vas a hablar hoy. tenemos noticias candentes. Yo voy a hablar del tema de una noticia que salió la semana pasada sobre el staking, vinculado a Ajá. Estados Unidos y cómo podría aplicarse a los demás estados, a los demás países. Luego Ujú, una sí. noticia más reciente que afecta negativamente al BUSD, a la moneda estable de Ujú, Binance. sí. Y finalmente, una nueva moda, una nueva tendencia que está surgiendo en Bitcoin, en la red de Bitcoin, que permite almacenar NFTs en la cadena principal. O sea, es algo que Oh, muy interesante y que bueno, ha generado controversia en la comunidad, ¿no? Como cabía de esperar. muy interesante, ¿Y pues tú qué, estaremos Julián? pendientes. Pues mira, yo hablaré sobre un tema que me gusta mucho, pero que bueno, pues al tratarse de economía en pijama, hoy voy literalmente en pijama, o sea que estamos haciendo honor al nombre del programa. Es un tema del que no suelo hablar habitualmente porque no está 100% relacionado con tema inversión, pero sí que está muy relacionado con la economía que nos afecta a todos, ¿no? Y hablaremos sobre el tema de la energía, concretamente sobre el tema de los motores de combustión. O sea que Mmm, lo dejo aquí y estamos atentos porque lo voy a desarrollar y vamos a rascar un poco sobre este tema que creo que hay mucha, hay mucha amiga. muy interesante, ¿eh? He estado viendo últimamente algunas declaraciones de alguna empresa, lo que dijo Sí, la Unión Europea ayer o antes de ayer, o sea que cositas, me gusta, me gusta. Julia, no te pues, quiero más tiempo, tírale. pues, Guillem, empezamos ya, arrancamos el coche y empezamos ya a hablar sobre, bueno, sobre una de las medidas que tomará Europa de cara a 2035 y es prohibir los motores de combustión para coches nuevos. Es decir, si tú tienes un coche que te has comprado 2034, no te van a prohibir utilizar ese coche en 2035, ¿no? Lo que se va a prohibir va a ser la producción de coches nuevos de combustión, diésel, gasolina, ¿vale? A partir de 2035 y eso va a afectar exclusivamente a Europa y veremos si otros países, en Estados Unidos o en China, cosa que dudo, también hacen lo mismo. Yo creo que en Europa siempre vamos un poco adelantados en ese aspecto, para bien y para mal, y de momento lo que sí que sabemos es que en Europa, insisto, 2035 motores de combustión, sea de gasolina o diésel, estarán prohibidos. Y eso al final es una de las medidas que se están tomando ligadas a toda la política medioambiental que está tomando Europa. Si nos fijamos en Europa, cada vez más se incentivan a través de ayudas del Estado y ayudas europeas también a los consumidores a que compren vehículos eléctricos. Y lo cierto es que los países nórdicos, países más ricos a nivel de renta per cápita respecto a los países del sur, sí que es verdad que están electrificando mucho más la flota de vehículos, dado que, bueno, los coches eléctricos, al ser una tecnología mucho más nueva, es una tecnología también más cara y es una tecnología, por lo tanto, de que solo podrán comprar aquellas personas que tengan un alto poder adquisitivo, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, a día de hoy, el Tesla más económico, entre comillas, que es el Tesla Model 3 o el Model Y, que es un poco más caro, pero digamos la gama más baja de Tesla está alrededor en Europa de unos 45 50 mil euros sin ayudas, Correcto. ¿vale? Algunos vehículos, pues
que sí que entren en el plan de ayudas, porque al final, pues para un Tesla Model S de 120.000 euros, pues no hay ayudas. Las ayudas entran en una categoría de coche con un precio máximo de X, no recuerdo Claro, es que a exactamente ver, si te compras dónde. un coche de 120.000, ayudas no te van a Claro, hacer falta, digo yo, ¿sabes? O sea, claro. tiene sentido. Pero bueno, sí que hay ayudas para coches eléctricos de 40 a 45.000 euros, que si tú coges el mismo coche equivalente de combustión en ese rango de precios, son coches de personas que tienen dinero. O sea, yo no conozco a ninguna persona que cobre 1.000 euros que No. se compre un coche de 40.000 euros, Bueno, ¿vale? a ver, Julia, yo conozco alguno. Bueno, sí. Lo típico de vives para el coche, ¿no? Exacto. O sea, vivir para el coche, es decir, trabajar para pagar las facturas del coche, sí, hay alguno, ¿Sabes qué pero no pasa, es la Julia? realidad. Que esta Sí. gente no ve nuestro podcast, entonces normal que No ven cometan estos nuestro errores. podcast, exacto, y no saben que tienen que ahorrar bien, ¿no? Sobre el tema del el coche es uno de los principales gastos. Pues bueno, lo que veo es eso, ¿no? Que al final las políticas que están trabajando desde Europa van en línea de prohibir estos coches de gasolina y diésel y por lo tanto lo que se está haciendo en cierta forma es incentivando a que la gente de forma progresiva vaya comprando cada vez más coches híbridos y también coches eléctricos. Y llegado a este punto, nos encontramos ante una situación un poco compleja, porque no somos del todo conscientes de que si de forma progresiva, claro, estamos hablando de 2035, pensamos que nos queda todo esto muy lejos, pero estamos a 2023, quedan 12 años para llegar a 2035. Y sí que es cierto, pues que el vehículo eléctrico tiene ciertas ventajas respecto al vehículo de combustión. Por ejemplo, en las grandes ciudades, la contaminación in situ de un coche de gasolina o un coche diésel, pues sí que es cierto que generan partículas que son dañinas para la salud de las personas, y más cuando hay tal aglomeración en ciertas horas del día en grandes ciudades, pues la calidad del aire no es la mejor. Pero claro, lo que nos encontramos es que están, por ejemplo, en Barcelona, zona de bajas emisiones, lo que están haciendo es que vehículos no tan antiguos, que funcionan perfectamente, no los dejan entrar y fuerzan a muchas personas que no pueden vivir en Barcelona, porque muchas veces no se lo pueden permitir por los precios que hay, tanto de alquiler como de compra, los obligan a que se compren un coche nuevo, un coche tecnológicamente avanzado a nivel de pues, un coche híbrido, un coche eléctrico, que son mucho más caros. Por lo tanto, si el problema principal de una persona al no vivir en Barcelona es un tema de precio, un tema de ahorros, un tema de que no puedo vivir de alquiler porque es muy caro o no puedo comprarlo, y le estás forzando a que compre un coche eléctrico, que también es mucho más caro, nos encontramos ante una paradoja. Porque si bien es cierto que constantemente por la televisión nos dicen nuestros políticos que al final su objetivo es que al final pues, los ricos redistribuyan su renta hacia aquellas personas que tienen un poder adquisitivo más bajo, lo que están haciendo precisamente con el tema de los coches eléctricos, que en España al menos es un producto destinado para clases altas o clases medias altas, lo que estás haciendo es que toda esta gente con un poder adquisitivo, gente trabajadora, con un poder adquisitivo medio-bajo, no puede acceder a un coche eléctrico, no puede acceder a una vivienda en Barcelona o una gran capital y por lo tanto tenga un problema. Es Tenga un problema sí, por... un callejón sin salida, realmente. Exacto. Y nos encontramos ante una situación un poco extraña, ¿no? Y hilando esto, te explico, antes te comentaba, Guillem, que te quería explicar una Ahí, anécdota ahí. que he vivido en clase recientemente, ¿no? Y también va un poco en relación a todo el tema tema de coches y también tema de ahorro, ¿no? Decíamos que a día de hoy, pues hemos hablado en algunos podcasts que la gente joven, sobre todo, estamos acostumbrados a pues, gastar mucho, ser poco conscientes de todo el tema de la salud financiera de nuestra cuenta bancaria, ¿no? Muchas veces, pues, al tener una tarjeta o al pagar con el móvil, somos mucho menos conscientes del nivel de gasto que tenemos. Al final, si tú gastas pagando con monedas y con billetes, es mucho más visual y eres más consciente de lo que estás pagando. En cambio, cuando tú pagas con tarjeta o con el móvil, es dinero de plástico, es dinero intangible. La percepción es más baja, por lo tanto la gente gasta más y por eso se utilizan estas herramientas
para pagar, ¿no? Es mucho más sencillo, puedes llevar mucho más dinero sin tener un fajo de billetes importante en tu cartera y por tanto la percepción que tú tienes de gasto es menor. Exacto. Y esto juega a favor de las empresas porque hay más consumo, pero juega en contra de los ahorradores, de los trabajadores, de la gente que trabaja e ingresa porque gasta más. Y lo que me doy cuenta, y tú seguramente también, Guillem, lo verás, es que el ritmo de gasto de la gente joven es muy alto. Y uno de los puntos que yo veo que se repite, y al final soy también profesor de temas de finanzas y hablo con mis alumnos y veo cómo funciona esta historia, y me doy cuenta de que les cuesta mucho vivir de forma más austera que el vecino, ¿vale? Y se compran coches muy caros, viajes muy caros cuando no se lo pueden permitir. Si al final tú tienes un buen sueldo, estás consolidado y te quieres comprar un coche que te guste, etcétera, lo encuentro perfecto. Pero cuando eres una persona que eres muy joven, que no tienes ingresos recurrentes, no tienes una renta muy alta, no tienes una estabilidad laboral, creo que es una mala decisión, cada uno que haga lo que quiera, pero personalmente creo que es una mala decisión comprarte un coche muy caro. Pues bien, uno de mis alumnos en la universidad el otro día, bueno, pues ya sabéis que para mí es muy fácil, yo empiezo a hablar de los temas que tengo que hablar en clase y yo, pues sin querer o por preguntas que me hacen los alumnos, me suelo desviar hacia el tema macroeconómico y a veces también sobre el tema de la inversión, ¿no? Y uno de ellos, bueno, pues estuvo hablando sobre inversión y al final de la clase se quedó conmigo hablando, preguntándome cómo podía hacer él para ahorrar más, poder invertir y en el futuro, pues, tener otras fuentes de ingresos. Y yo se lo expliqué punto por punto cómo hacerlo. Y llegó el punto de vosotros cuánto os gastáis al mes y Uf, vosotros qué nivel de ahorros tenéis, ¿no? buena pregunta. Y les lancé un consejo. Son personas jóvenes de 20, 22 años. Y les dije, sobre todo, os recomiendo que aunque os venga, o sea, aunque sea muy apetecible compraros un coche deportivo, el mejor de tu barrio, el que todas tus amigas se quieran montar contigo cuando vayas a la discoteca el viernes o el sábado por la noche, es un gran error comprarte un coche caro cuando eres joven porque los costes asociados a todo este coche te van a lastrar el ahorro. No vas a poder ahorrar cuando tengas una reparación fuerte, te vas a tener incluso que endeudar o malvender el coche porque no lo puedes pagar, ¿no? Pues justamente lanzo esta reflexión de no gastarse dinero en el vehículo y uno de ellos se pone las manos a la cabeza y me dice, ostras, Julia, no me digas esto, que hace 4 días me he comprado un coche. Y le digo, bueno, no te preocupes, ¿qué coche te has comprado? Saca las llaves del bolsillo, me las pone encima de la mesa y el alumno, que es uno de mis mejores alumnos y le tengo mucho cariño, pero se había comprado un Porsche Cayman, ¿Qué que es un dices? coche ¿Con muy cuántos deportivo años? con 20 años, 20-21 en este caso. Sí, Hostias. sí, sí, sí. El coche es espectacular, pero el coste que tiene el mantenimiento de este vehículo también es espectacular. Con lo cual yo le dije, alumno, no voy a poner nombres, si me estás escuchando, que seguramente sé que me estás escuchando, te mando un saludo y ya te lo dije, disfrútalo durante unos meses, véndetelo y con lo que saques de la venta o inviertes en bolsa o inviertes, tienes para un piso. Si yo sé cuánto cuesta ese coche, tienes para un piso. Entonces, bueno, cambia el pasivo por un activo, cómprate un coche barato, intenta ser austero durante los primeros años, hasta los 30, 32, y después ya, cuando ingreses bien, ya te comprarás ese Porsche Cayman o incluso coches más caros. Pero la reflexión es que cuando eres joven, lo hemos hablado muchas veces, pero cuando eres joven es importantísimo centrarte en trabajar, ingresar, ahorrar e invertir. Si cumples esto, cuanto más joven eres y más antes puedes hacer rodar esa bola de nieve e ir engranando a través de las inversiones, te va a ir la vida mucho mejor a nivel financiero. Vas a estar mucho más tranquilo y durante tu vida pues, vas a tener más tranquilidad a nivel financiero, ¿no? Correcto. Y bueno, es curioso porque tenemos pues una cultura, la gente joven, yo también lo veo en las personas un poco más mayores de mi edad,
25, 28, 30 años, ese rango de edad, también veo que la gente vive bastante por encima de sus posibilidades en general. También hay gente ahorradora, pero en general tú cuando hablas con cualquier persona, no ahorran lo más mínimo, en el banco tienen más, más poco que mucho y claro, al final, no sé, creo que el hecho de no tener muchos ahorros, que a veces no se puede, pero yo creo que todo el mundo puede recortar un poco sus gastos Siempre se para poder tener puede. un colchón. Siempre se Al final, puede. si tú, siempre, yo creo que siempre se puede, ¿no? Y si tú no tienes ese colchón de seguridad que tanto hemos hablado, eres muy vulnerable y más en la situación actual, por eso soy tan pesado últimamente en este tema, y es que no sabemos cuándo va a petar la economía. Mi tesis es que va a petar la economía por toda la situación macroeconómica que hay a día de hoy. Si tú no estás preparado y tienes una estructura de gastos fijos muy importantes cada mes y te quedas sin trabajo el mes siguiente, tienes un problema muy gordo. Y si tienes un piso de alquiler, vives con tu pareja, tienes un coche, necesitas el coche para ir a trabajar, etcétera, tienes un problema muy, muy gordo. ¿Por qué? Porque has creado una estructura de costes que no van en relación a tu nivel de ingresos y tu nivel de estabilidad. Por lo tanto, gente joven, por favor, escuchadme, sead austeros. O sea, tenéis que ser un poco austeros. No digo que vayáis con bicicleta a 30 kilómetros a trabajar, no digo eso. Digo simplemente que intentáis ser un poco coherentes con el gasto y vuestra situación particular. No seréis el tío más mirado de la universidad ni del colegio o donde trabajéis, pero vuestra salud financiera y vuestra tranquilidad por las noches va a ser mucho más alta. Por lo tanto, quería ligar todo el tema energético que estamos viendo. Creo que, bueno, esto significará también un problema económico para muchas familias, el hecho de tener que comprar coches eléctricos para ir a las grandes ciudades. Y a partir de 2035, aunque no vayas a las grandes ciudades, aunque tengas un pueblo en medio de la meseta, tendrás que comprar un coche eléctrico. Y eso tiene un problema también a nivel de infraestructura. Bill Gates, de hecho, el otro día daba unas declaraciones, y es que una de las principales preocupaciones que tiene Bill Gates sobre el tema de la electrificación de los vehículos es que, bueno, de los vehículos y de la economía, es que la infraestructura de torres de alta tensión no está preparada para la gran demanda, para todo el aumento de demanda que habrá a nivel global en los próximos 12 años. Y Correcto. decía que se tiene que triplicar la infraestructura y eso tiene unos costes brutales a nivel de inversión de los países, ¿no? Así que bueno, quería hacer esta reflexión sobre el tema energético, sobre el tema eléctrico, grandes ciudades, la infraestructura que necesitamos y también aprovechar, como siempre, para hacer un poco de pedagogía, para hacer un poco de educación financiera, también para mis alumnos, que yo pues me los quiero mucho y quiero que les vaya lo mejor posible, pero a veces las decisiones irracionales que tomas cuando eres joven te pueden condicionar durante toda tu vida. Correcto. Así que lo dejo aquí, Guillem, y estoy súper pendiente de a ver qué nos contarás sobre el tema del staking en Estados Unidos, que también está valorado. Y yo antes de empezar con esto me gustaría dar dos detalles de lo que has dicho. Uno, Sí, espero que el alumno lo haya visto y haya tomado conciencia más de lo que le dijiste el otro día. sí, Todos tenemos ganas de pillarnos un coche nuevo, o sea, yo voy con un coche del 2005 que, me va de puta madre, o sea, es una locura, es una bestia. Y claro que tengo ganas de pillarme un coche más guapo. ¿Quién no, sabes? Pero luego piensas, ¿para qué? Si es que te va a llevar al mismo lado todo el rato y va a superar un coste. O sea, al final es, ok, yo quiero una cosa. Luego tienes que pensar de, ¿me vale la pena? O sea, ¿es una inversión razonable? Sí, no, y ya está. O sea, igual que con la ropa, no, yo quiero esta Valenciaga. Tú, una puta camiseta de 350 pavos no te va a hacer mejor persona. O sea, al final lo totalmente, que dices de destacar, tú puedes destacar por otras virtudes. Pero bueno, que al final, yo incluso, coño, yo soy joven, tú eres joven, todos tenemos totalmente, esa vena que nos pasa por la cabeza de, guau, me lo quiero pillar. Pero dices, pues a lo mejor no. Es el... totalmente. Y mira, ya que pones tú tu ejemplo personal, yo también pongo el mío, para dar un poco de ejemplo con mi realidad, ¿no? O sea, lo que yo digo a mis alumnos me lo aplico yo también. Y me lo he aplicado yo toda mi vida, ¿no? Yo nunca, exclusiva, yo nunca me he comprado, yo he tenido dos coches, nunca me he comprado un coche
que costara más de 5.000 euros. Nunca. He tenido dos coches. El primero 4.500 y el segundo 4.900. Uy, ahí La casa por el al rango, tejado, ¿eh? vamos. Al O rango. sea, sí, 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 ya, vamos. Con el segundo ya yo estaba, vamos, Claro, sacando los billetes ya. imagínate yo el mío que es heredado. O sea, yo Sí, ya ni gasto, pues que es eso, o sea, es jugar a ser inteligente, que luego ya tendrás tiempo de comprarte el coche que tú quieras, tío. O sea, al final, claro, con 30 años te puedes comprar el coche que te salga de las pelotas si lo has hecho bien durante tu juventud, que al final claro. es para esto. O sea, Sí, la sí, tienes que disfrutar, evidentemente, no te digo que te, como ha dicho Julián, no te tienes que encerrar en casa y no hacer nada, sí, pero sí sí, sí. controlar y ya está. Yo mira, la ropa yo la compro en ASOS, tío, en ASOS, en Inditex y tal, y hay diseños guapos y ya está. O sea, y al final es el estilo que tú quieres llevar, pero bueno, esto es la moda para otro día. Oh, La moda hoy, coches y criptos. exacto. También una cosa que quería comentar del tema de Sí, la electricidad es que Toyota se ha postulado conforme que dicen que la opción del coche eléctrico no les gusta y que creen que no es la solución. Y ellos dicen, el tiempo nos dará la razón. Y cuidado Toyota, que es una muy buena empresa. O sea, tontos no son. Toyota apuesta por la pila de hidrógeno, que cuando tengan un poco más madurada la tecnología, hablaremos un día sobre el tema del hidrógeno, que también es una alternativa. De hecho, es una de las alternativas que sonaba antes Exacto. del coche eléctrico, pero bueno, por cuestiones técnicas, el desarrollo del eléctrico es más sencillo, pero bueno, están desarrollando cosas en esa dirección. De aquí al Ya veremos qué nos... 2035 queda mucho aún. Exacto. A Muy bien, ver, Guillem, cuéntanos. empezamos. Bueno, ya surgió la semana pasada, lo publicaron el día 9 de febrero, más o menos es de esas fechas, que la SEC estaba buscando prohibir el staking por parte de exchange en Estados Unidos, ¿no? La SEC, Sí, recordemos que es la Security Exchange Commission y sí. últimamente pues está poniendo un poco las pilas en cuanto a la limitación de, bueno, la regulación del mercado de los criptoactivos, de la blockchain, etcétera, porque hace falta. Entonces, vimos como Coinbase, el CEO de Coinbase, que es Brian no sé qué, no me acuerdo de su apellido, decía que era Kobe un poco... Bryant, ¿no? Creo. No, cabrón. Decía que había un rumor de que posiblemente la SEC fuera a atacar el staking dentro de estos exchanges, ¿no? Y pues es así. Kraken finalmente ha cerrado los servicios de staking para clientes en Estados Unidos y han tenido que pagar una multa de 30 millones de dólares, que para ellos es calderilla, pero bueno, ahí está. Y debido a la comercialización de valores no registrados. Al final ellos lo que están abogando, la SEC, es que tú no puedes, lo de siempre, lo que se consideran como activos token security, que no puedes operar con ellos sin su debida regulación, sus debidas restricciones, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que a día de hoy no hay una regulación clara sobre qué token o qué criptomoneda es un security y cuál no. Entonces ahí pues está un poco la disyuntiva. Que esto es lo que viene a definir y a cerrar de una vez la MiCA, o el MiCA, no sé si es, da igual, femenino o masculino, que es la regulación que va a llegar en Europa en 2024, que va a establecer unas normas de qué criterios tiene que seguir un utility token, un security token, un payment token y los demás derivados, y entonces tienes que cumplir una serie de requisitos en base si eres un token o otro. Entonces, bueno, pues finalmente Kraken cierra los servicios de staking y creo que Coinbase de momento no lo ha hecho, ¿no? Pero sí que advirtió ellos de que esto no es una medida que sea la correcta, ya que al final el staking tiene que seguir siendo descentralizado, seguro y distribuido y demás, entonces proponen crear una serie de reglas pues para proteger al inversor y que pueda seguir haciendo lo que tiene que hacer y que a su vez también la empresa haga lo que toca, porque recordemos que yo creo que este push tan rápido que hemos visto ha sido debido al problema de Gemini. Recordemos hace unas semanas que hablamos del tema del Gemini Earn, que tuvieron que pararlo debido a pues, que Genesis estaba en bancarrota, etcétera, etcétera. Pues evidentemente la SEC lo que quiere es proteger al inversor. Que a veces no lo hace de la mejor manera o no son las medidas que tocan, pues puede ser, ¿no? Pero bueno, entiendo que pues ellos ven esto y dicen, bueno, pues aquí hay que cerrarlo todo de golpe y luego ya lo reabriremos con una serie de criterios que tengan que cumplir las empresas. Así que, ¿qué recomendación pongo? La de siempre, que no tengamos el staking en exchanges centralizados. No por esto
sino porque not your keys, not your coins. Entonces, lo que digo siempre es que lo hagamos en las redes nativas, a través de wallets nativas o protocolos nativos de la red. Dependiendo de cada caso, pues será de una forma u otra. ¿Qué más? Luego también, hace unas semanas estuve en el podcast de Hablando Cripto. Esto es como un pop-up rápido. Estuve hablando cripto ahí, charlando sobre cosas y tocamos el tema de GQ, de Outer Ring, ¿de acuerdo? No fue, o sea, no fue porque fuera yo, pero desde que yo fui, que fue el 28 de enero, ha empezado a subir desde 0002 hasta 008. O sea, rollo, ha habido un por 4 bien rico por ahí. Entonces, ¿por qué digo esto? Guillem, Guillem, esto es un caso claro de manipulación de mercado. Lo reconozco, fui yo. Te has marcado un Pelosi, un Nancy Pelosi No, no, con no. las acciones. Yo no hice nada, lo prometo. Fue No, no, es totalmente broma, es broma. malintencionado. Sí que es verdad que está habiendo más interés por el token. También os digo que ayer, creo que fue ayer, hicieron un AMA en Binance. No digo nada, y lo digo todo. Ujú. Y luego también, claro, aquí, ¿por qué digo esto? Para que no, cuidadito, lo de siempre, acaba de haber un por 4, no os lleguéis, no digo ni que vendáis ni que compréis, simplemente que penséis con cabeza antes de hacer una acción. Ujú. Ya está, simplemente mencionarlo porque sé que hay mucha gente que sigue a GQ y pues Sí. no os pongáis Bueno, a de comprar hecho, como locos después de haber habido una subida de un por 4. Sabéis que toda subida tiene una bajada y que todo va fluctuando. Entonces, de hecho, con cabeza. esta subida concuerda también con la subida de Bitcoin que ha tenido Correcto. recientemente durante las últimas semanas. O sea que al final, como correlacionan la mayoría con Bitcoin, pues al Exacto. final estos proyectos cuando tienen además potencial por detrás, pues suben mucho más. Está clarísimo. Correcto. Entonces, simplemente Ujú. que actuéis con cabeza, que no os dejéis llevar por el FOMO de me lo he perdido, voy a comprar ahora después de un por 4. No lo Ujú. hagáis y si tenéis que vender, lo de siempre. Podéis optar por una venta parcial. Si únicamente era para especulación, lo típico, retiras el 50%, o sea, para recuperar inversión o el porcentaje que te corresponda, ahora que ha subido un por Ujú. 4 y luego lo demás lo dejas en plan sin riesgo, porque tú ya has recuperado lo que has invertido, pero bueno, con cabeza. ¿Ok? Otro token que tenemos que vigilar, el BUSD. El BUSD actualmente va a dejar de ser acuñado por Paxos. Recordemos que Binance no es la empresa que emite y respalda el token de BUSD, que es la moneda estable de Binance, sino que lo hace Paxos, Paxos Trust Company. Pues bien, debido Ujú. a una notificación también de Estados Unidos, de los reguladores de Nueva York, Paxos va a dejar de emitir a partir del 13 de febrero, es decir, hace ya unos días. Deja su relación con Binance y por tanto ya no va a acuñar más BUSD. ¿Esto qué significa? Que a día de hoy los BUSD que están en el mercado van a seguir siendo respaldados y Paxos va a permitir ese cambio con dólares o con su otra moneda, o incluso tú puedes ir a Ujú. cualquier exchange y cambiar por USDC, porque hay muchísima capitalización con respecto a esta moneda, pero que de momento, a no ser que haya otra empresa que se haga cargo de esa emisión y esa acuñación de tokens, va a dejar de haber esa nueva emisión. ¿De acuerdo? Ujú. Esto es debido a que, por lo que leo de la noticia, consideran al BUSD un valor no registrado. No me cuadra mucho porque no es volátil. O sea, no es un activo que se pueda considerar como el de la bolsa porque no fluctúa. Ujú. Entonces, no entiendo el por qué consideran a BUSD un valor no registrado. Pero bueno, cosas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente que tengáis en cuenta esta noticia. El CEO de Binance se pronunció al respecto, de que ya se las había avisado con anterioridad, y dijo que como resultado la capitalización del mercado de BUSD solo disminuirá con el tiempo. Entonces, aquí también comentan que hasta el 2024 van a seguir como respaldando estos tokens de BUSD. Y si nos fijamos en la gráfica, nos podemos ir a CoinMarketCap, buscamos el token BUSD o Binance USD. Y si nos vamos a la gráfica, en vez de poner la del precio, que tampoco ha habido una fluctuación muy grande, se ha mantenido siempre en 0,99. Si nos vamos a la pestañita del Market Cap, podemos ver que en los últimos 7 días, desde el 2 de febrero hasta el día de hoy, la capitalización ha ido bajando en escalera, desde 16.000 millones o 16 billones de dólares en inglés hasta los
hasta los 14 billones. O sea, ha habido una reducción de 2.000 millones de dólares en cuestión de pocos días. Esto seguramente seguirá pasando. Mi recomendación, bueno, pues a día de hoy no creo que suponga un peligro el tener BUSD, pero para asegurarnos, porque yo no quiero que me vuelva a pasar lo de siempre, que es, no, ya lo haré o no hay tanto problema, lo mejor es que lo cambiéis a otra stablecoin, como sería USDC, USDT, pero también es lo que decimos, ¿no? Esto marca un precedente, y es que ¿quién te asegura a ti que el día del mañana esto no suceda con USDT o con USDC? Que los consideren valores no registrados y que entonces prohíban a sus empresas emisoras el emitir más criptomoneda estable. Que mientras la respalde no hay ningún problema, porque entonces tú puedes hacer ese cambio, pero es lo de siempre. ¿Hasta cuándo va a haber ese cambio? Y si realmente lo que dicen es cierto, ¿no? A mí me gusta, yo confío mucho en la gente, pero en el mercado cripto no sé por qué, no me fío tanto ya. Entonces, yo lo que hago es precaución, cambio y listo. Pero que esto podría marcar un precedente con las demás stablecoins. Y también, llamadme paranoico, podría ser un precedente para las que aún siguen, que serían USDT y USDC, ¿no? Las demás, pues es que ni las miro porque me dan más menos confianza que cualquier otra cosa. No sé Yo creo que... ¿tú qué opinas, Julia? Sí, bueno, yo creo que es bastante probable que los señores de la SEC hayan hablado de forma muy amistosa con CZ y le hayan dicho que, bueno, que el tema de replicar el dólar, que ellos son los que tienen el dólar. Claro, No, al no, final no, no Binance, estamos ¿vale? viendo muchas noticias sobre la implementación de las CBDC, que hemos hablado también Exacto, por en ahí. el podcast, y Sí, podría sí. ser un movimiento estratégico para ir como posicionando la CBDC como única moneda estable y dejar las otras monedas al margen, porque claro, tú eres un estado y tienes competencia a nivel financiero, no te gusta, no quieres. Entonces lo que haces es pues prohibirlo, justificándolo de X manera, o simplemente pues ni justificando de, mira, pues de hoy para mañana te cierro todo. Sí, sí, Veremos, sí. veremos cómo sigue el tema y eso, simplemente que tengáis esa noticia en cuenta y que no únicamente afecta a USD y consecuentemente a Binance, sino que puede afectar a todo el ecosistema. Al final recordemos que Sí. todo está muy, muy unido una cosa con la otra y vemos que, y está comprobado, ¿no? Solo mirad las noticias últimas que hemos ido comentando las últimas semanas de que es un efecto dominó. Entonces, bueno, que seáis conscientes de lo que puede suponer en el corto medio plazo. Totalmente, sí, sí. Y ya para terminar, vamos con la noticia de los NFTs en Bitcoin. Es una cosa que he leído, creo que empecé a leerlo ayer, porque estas semanas han sido muy locas a nivel en BitLab y tal, y bueno, estoy ahí a tope que no puedo mirar nada. Y es un protocolo que ha salido en la red de Bitcoin que permite almacenar NFTs en la red original, que es algo que juraría que no se había hecho hasta ahora. Sí que se había hecho en sidechains, en redes paralelas a Bitcoin, pero no en la red principal. Y es que aprovechan no un bug, sino aprovechan una serie de características que permiten almacenar información, ¿no? El protocolo se llama Ordinals y vamos a ver un poco, voy a leer la noticia porque la noticia lo explica de puta madre y mejor que yo, que lo he leído hace poco, ¿no? Y no tengo tanta información, no he investigado tanto al respecto. Entonces, a día de hoy, pues nació Ordinals, que es un protocolo que se ha creado nuevo por Casey Rodarmore, que permite guardar cualquier tipo de archivo dentro de del bloque de la red principal de Bitcoin. Ya sean imágenes en formato JPG, fragmentos de audio y hasta una versión jugable de Doom, que es un juego, pero bueno, no tengo ni puta idea de eso. O sea, tú puedes almacenar cualquier cosa siempre y cuando no supere los 4 megabytes que tiene el bloque disponible, ¿no? Entonces, lo que he dicho antes, no es el primer protocolo de NFTs en Bitcoin, pero es el primero que propone que se generen de forma nativa, que es al final lo que le da valor a este protocolo y por el cual se están vendiendo estos NFTs por una burrada de dinero, una burrada, como siempre, ¿no? Cuando hay una fiebre, se va ahí a piñón. Entonces, el Ordinals lo que hace es sacar provecho de unos cambios implementados con una actualización que hubo en 2021, que es la actualización Taproot, que creo que también la hemos hablado aquí en el podcast hace muchísimo tiempo, y trajo unos cambios en el script del bloque y elimina
eliminó el límite que existía para cargar información en una sección del bloque que se llama whiteness, que es el testigo de cada nuevo bloque de la blockchain. ¿De acuerdo? O sea, actualización permite en el script del bloque añadir más información de la que se podía hacer hasta ahora. ¿Esto qué permite? Pues Ordinals lo que hace es asignar números consecutivos a los satoshis, que es la unidad más pequeña que se puede dividir de Bitcoin, y entonces el protocolo numera los satoshis del 0 al número, una burrada que no sé ni pronunciar, o sea, unos números enormes, y cada satoshi puede ser asociado a lo que se conoce como inscripciones. Y entonces esas inscripciones se juntan y entonces se guardan los NFTs. O sea, es como que se crea el NFT a través de estas inscripciones, ¿no? Si estáis viendo esto en YouTube, este enlace os lo dejaremos en la descripción, el del artículo, para que lo podáis leer en profundidad, ya que es muy interesante, ¿de acuerdo? Si estáis en Spotify u otras plataformas, podéis ir a nuestro YouTube, que es Economía en Pijama, vais al enlace y abajo vais a poder tener este link, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Ordinals permite cargar todo tipo de contenido multimedia, expresándolo como hexadecimales, y el sistema utiliza una función que evita que un satoshi al que se le ha asignado un token no fungible sea transferido, porque claro, si tú tienes Bitcoin en tu cartera, a ciertos satoshis le asignas unos NFTs y luego tú mandas dinero, puede pasar de que al final ese satoshi se mande y que el NFT también se mande porque está anexado, ¿no? a esa unidad. Entonces, bueno, pues el sistema permite que no pueda ser así, como que sea intransferible y que no tengas el problema de, hostia, ¿dónde está mi NFT? Ya no se lo he mandado a José Julio, ¿sabes? Entonces, bueno, a día de hoy, al momento de escribir el artículo, hay unos 74.000 inscripciones y, bueno, pues hay un mercado especulativo de la hostia y se están vendiendo por una burrada. Al final, los que tienen más valor son las que están numeradas por debajo de 1000, ya que al final pues se entiende que de 0 a 1000 pues son las primeras que se generaron a través de este protocolo y lo que le da valor. Pero bueno, esto evidentemente ha traído disgusto a los maximalistas, como no, porque es lo típico, ¿no? De que como que se ha profanado la red de Bitcoin. Eso, punto número uno, o sea, ensuciado por esos JPGs malignos. Y además de que hay otra cosa a tener en cuenta, uno, de que ellos consideran que Bitcoin no está hecho para esto, sino para un almacenamiento de dinero, para una transferencia peer-to-peer sin intermediarios, y que todo lo que se está creando de DeFi, NFTs, etcétera, no tiene nada que ver con Bitcoin. Bitcoin cumple otro objetivo y como que se está intentando meterlo ahí con calzador, cuando la red no está preparada para eso. ¿Esto por qué? Porque ha provocado grandes congestiones, como te podrás imaginar, y luego también porque la información guardada en esa sección de testigo paga solo una fracción, una cuarta parte, juraría, de las comisiones que deben pagar otras transacciones normales. Entonces esto también, pues quieras o no, cabrea. Es como un... A los mineros, sobre todo, ¿no? Entiendo. Claro, también, o sea, a todo el mundo, el que paga la transacción y también al minero porque no está teniendo ese incentivo de normal, ¿no? Entonces, bueno, uno, recomiendo que investiguéis sobre los ordinals, sobre el protocolo ordinal, perdón, y bueno, es una cosa que está trayendo fiebre desde este mes de febrero, así que si sois un poco gángsters y especulativos, pues mira, podéis jugar un poco a eso, y si no, pues podéis mirarlo desde fuera, investigar sobre el tema y aprender más sobre nuevos conceptos y nueva economía que está surgiendo, ¿no? Pero bueno, es un tema interesante, la verdad. A mí me ha sorprendido, no lo conocía, he empezado a mirar un poco y digo, hostia, pues pinta guapo. ¿A quién coño se le ocurre, no? Siempre pienso, ¿cómo alguien llega a esa conclusión? ¿Sabes? Es como a mí no... Bueno, yo porque no soy programador, ¿no? Entonces... Pero me parece fascinante llegar a esa opción, ¿no? A esa posibilidad. Muy interesante, sí, sí. Pues, Y ya estaría, Guillem, poco más. perfecto. No cerramos el programa sin antes recordar que nos podéis seguir a Guillem. ¿Dónde pueden seguir, Guillem? A CryptoBoy.btc en Instagram y en TikTok y en YouTube como CryptoBoy. Bueno, perdón, Instagram y TikTok CryptoBoy.btc y en YouTube CryptoBoy, aunque esto ya lo anunciaré, lo anuncio como un poco como exclusiva, pero quiero hacer un vídeo al respecto y es que voy a dejar de crear contenido como tal durante este año, ya que estoy con BitLab y no, o sea, no puedo estar para dos cosas, o sea, crear contenido y estar por la empresa. Sí que voy a seguir estando activo a través del podcast, a través de Instagram principalmente, pero lo que es la creación de vídeos en YouTube, la creación de Reels y demás, no va a seguir.
ya que no me da la vida. Entonces voy a hacer como una fusión de CryptoBoy, Mm. Guillem y lo que ha surgido ahora que es BitLab. Entonces va a ser como un junte. Vais a seguir teniendo Mm. contenido por mi parte dentro de BitLab, en Instagram, a través de stories, a través del podcast, pero no con tanta frecuencia como hasta ahora, ¿no? Por un tema de que no puedo estar al 50% en dos cosas, tengo que estar al 100% en una. O sea que ya Ujú. está. Esto ya Muy lo bien. anunciaré en los próximos días, pero bueno, ya que ha salido el tema, pues lo Pues mira, no lanzo. tenía ni idea, pero te deseamos todos mucho éxito. Ya sabemos que está yendo muy bien con BitLab y seguro que va a ir mucho mejor durante este año. Total. ¿Y a ti, Pues Julián, dónde te nada, pueden seguir? bueno, Espera, es claro. verdad, a mí, vale, muy bien, muy bien. A mí me pueden seguir en Instagram en Bolsa Expertos y en la página web de bolsaexpertos.com, pero ya sabéis, nos podéis seguir en todas esas redes sociales, pero como dice Pino Prestanizzi, nuestro amigo italiano favorito, por la calle no nos sigáis, que no nos gusta. Exacto, Dicho exacto. esto, hasta el próximo programa. Que vaya muy Adiós. bien. Cuidaos, familia. Chao, chao.